Buenas tardes. Pues a mí me da mucho gusto tener esta oportunidad de platicar acerca de lo que ha sido el trabajo que tiene que ver con la literatura y el rock. Estos días he estado preparando esta plática y me he encontrado, la verdad, con un cúmulo de información, con un cúmulo de material que realmente nos deja muy en claro que, a pesar de que quizá no ha sido tan extensa como en otros países, que también tienen una importancia entre el rock y la literatura como España o Argentina, yo creo que en México tenemos ya una larga cantidad de discos y también una gran cantidad de libros que poco a poco han ido documentando esta historia del rock mexicano, a lo mejor en etapas, en capítulos. Es un poco como armar un rompecabezas, pero bueno, iremos hablando sobre esto. A mí me gustaría retomar desde la época en donde aparecen libros que propiamente no se podrían considerar libros de rock, sino libros que de alguna manera ya estaban empapados de rock. ¿Qué quiero decir con esto? Que no eran libros que estaban o que se dedicaban a específicamente a hablar sobre un movimiento, sino que en este caso reflejaban en su modo de expresión ya esta influencia de lo que era una juventud diferente, una juventud que estaba encontrando una identidad, y si tomamos eso como un antecedente tendríamos que remontarnos hasta los años 60, en donde hubo un surgimiento muy interesante de este tipo de escritores que vale mucho la pena recordar, más allá, vuelvo a repetir, que no se pueda considerar como libros de rock. Yo creo que es literatura que está empapada, está impregnada de rock, y es, obviamente, me estoy refiriendo a lo que se dio a llamar la literatura de la onda. Ahí tendríamos que hablar de libros. Hay un libro en particular que marca como el inicio de todo ese movimiento en los 60, que fue La tumba, un libro de José Agustín, editado en 1964, que marca este inicio de este tipo de expresión joven a través de la literatura, que estaba reflejando el modo de hablar, el modo de sentir de los jóvenes en aquel momento. Entonces, es un puente muy interesante con una generación que encuentra en estos autores, entre ellos también obviamente Parménides García Saldaña, se identifica con ellos, se identifica con su modo de expresarse, y la creación de esta prosa, de estos textos, como les vuelvo a repetir, marca toda una época. Y bueno, es muy interesante que dentro de esa misma línea de libros que tienen esta conexión con el rock, ha habido ya una larga lista, obviamente hablando desde obras tan importantes como De Perfil, del mismo José Agustín, de 1966, un libro que también fue importantísimo, que se llamó Pasto Verde, de 1968, de Parménides García Saldaña, que iban conformando, como ya les comentaba, esta generación que se dio a llamar la literatura de la onda, que obviamente la onda pues era algo muy coloquial y muy de los jóvenes en aquel momento. Es decir, estaba uno en la onda, pues era decir que estaba uno en la sintonía de lo que estaba ocurriendo con los jóvenes y con la música en aquel momento. Estas ediciones siguieron. Hay algunos libros que me gustaría mencionar en esa misma línea, como por ejemplo El Rey Criollo, de 1970, también de Parménides García Saldaña, En la Ruta de la Onda, también del buen Parme, como le llamaban sus amigos, de 1972, otro libro muy importante llamado La Contracultura como Protesta, de 1975, en donde ya se hablaba de esta cuestión en donde
si a uno le gustaba el rock, significaba que uno pertenecía como a un sector que estaba un poco o un mucho en contra de situaciones que pasaban, y obviamente estaba uno al margen de la cultura oficial, ¿no? Y ahora pues es muy placentero el hecho de que instituciones oficiales como las que organizan este tipo de eventos abran desde hace mucho tiempo espacios para el rock y consideren al rock como una cuestión importante, como para poder hablar de él desde diferentes puntos de vista, en este caso esa relación con la literatura. Y bueno, ahí podemos seguirnos, hay una larga lista de libros que tienen alguna referencia con el rock, alguna conexión con él, ya sean sus textos como una fuente de inspiración para escribir todo tipo de prosa. Y bueno, ahí, por mencionarles algunos de los 80s, está la biografía de un joven de la clase media, el rock de la cárcel también de José Agustín. Hay un libro que también es un legendario llamado Crines, Lecturas de Rock, de 1984. Y luego otro tipo de ensayos también que abordaban problemáticas que de alguna manera estaban inmersas en contextos que también tenían que ver con el rock. Por ejemplo, el libro La Banda, El Consejo y otros Panchos, de Fabricio León, un libro de 1985 que pues nos presentaba este mundo que ya desde entonces se conocía como el mundo del chavo banda, que obviamente tiene mucho que ver con el rock, ya que estos chavos, estos contextos, es en donde se ha emergido una serie de movimientos musicales, o se han consolidado en México movimientos como el punk, el heavy metal y obviamente el rock urbano. Hay otro libro que se llama Era solo rock and roll, de Miguel Ángel Tenorio, de 1987. Textos que desarrollaron periodistas, escritores que originalmente se desempeñaron como periodistas de rock, como el caso de Víctor Roura, que escribió en 1987 un libro llamado Polvo de la Urbe. Otro libro un poco también en esta temática de los chavos banda, que se llamaba ¿Qué tranza con las bandas?, de 1989. Y me llama la atención que recientemente ha habido todo un auge de publicaciones también en ese sentido, es decir, buscando en el rock una inspiración para crear prosa, para crear cuentos, para crear una serie de escritos que, por ejemplo, en el caso de algunos libros que han editado recientemente, conjugan textos hechos por diferentes escritores y conforman obras que tienen cosas interesantes, como por ejemplo una que se hizo tomando como referencia la obra de Morrissey, que se llama Morrissey y los Atormentados, editada en el 2013. También está otra en donde el pretexto para escribir fue Blur, llamada Blur, Amor y Paranoia, de los 90s. Es un libro del 2014. También se hizo otro que se llama Encore, Cuentos inspirados en el rock mexicano, del 2015. Otro dedicado a Cerati, al poco tiempo de que había fallecido, que se llama Cerati, Siempre Seremos Prófugos. Y esto lo menciono porque son escritores mexicanos los que concibieron este libro, más allá de que Cerati obviamente es argentino. Y también hay otros libros que de alguna manera tienen esta conexión musical alternativa, por llamarlo de alguna manera, como el libro Casi todo lo que sé acerca del vinil, de Mauricio Esparza, y un libro muy reciente que se llama Café Tacuba a través de las persianas, que es otra vez este ejercicio de crear historias a partir de la música, en este caso de Café Tacuba. Y bueno, hemos visto cómo en los años 70 es cuando aparecen ya los primeros intentos por empezar a documentar una serie de hechos importantes que estaban ocurriendo en el mundo de la música en México.
Y obviamente el detonante para este ejercicio fue la realización del Festival de Avándaro, que fue un festival que ha tenido una importancia muy grande en el rock mexicano, pero que desafortunadamente también fue utilizado en su momento por los entes oficiales para desacreditar al rock, para perseguirlo, para eliminarlo de los medios masivos de comunicación, y también en cuanto a los espacios más visibles que tenía la ciudad y en donde el rock ya tenía un lugar ganado, todo este tipo de foros que había en las avenidas más importantes y que poco a poco fueron cerrados. Todo esto ante el enorme temor que causó la reunión de más de 200,000 personas, 200,000 chavos que fueron a un concierto de rock mexicano, y que bueno, yo me imagino que la gente del gobierno de aquel entonces sintió que el rock podía ser un detonante para, primero que nada, juntar a los jóvenes, y luego de ahí pensar en que a lo mejor podían, ya juntos, ya unidos, pues regresar a ciertas ideas y movilizaciones que ya se habían vivido en el 68 y en esos años, con las consecuencias tan graves que conocemos. Entonces, es ahí en los 70s cuando inicia ya la aparición de libros tan importantes como Avándaro, Aliviane o Movida, que es una reflexión acerca de que si Avándaro fue una trampa que se le tendió a los jóvenes. En mi particular punto de vista, yo considero que Avándaro, coincido con alguna descripción que se ha hecho, fue más un accidente, porque realmente nadie, ninguno de los organizadores, se imaginó la cantidad de gente que iba a llegar. Ellos calculaban entre 10,000, 20,000 personas y de repente llegaron 200,000. O sea, realmente no creo que haya sido una confabulación, ni mucho menos, sino simplemente la demostración espontánea de que los jóvenes estaban identificándose con una nueva generación de músicos de rock que enarbolaban ya una nueva etapa que dejaba atrás lo que en los 60 había sido todo el rock and roll de covers y ese tipo de cosas. En el mismo año de 1971, año en el que se realizó el festival, también aparece otro libro que se llama simplemente Avándaro, muy recomendable por los textos, pero también por las fotografías de Graciela Iturbe, que por cierto, entre paréntesis, hacemos un comercial para decir que Graciela está exponiendo sus fotografías en el Museo Universitario del Chopo. Para todos los que quieran ir, créanme que realmente vale muchísimo la pena visitar esta exposición, ya que son fotografías que pues nos acercan muchísimo a lo que es ese gran momento en la historia del rock mexicano que fue el Festival de Avándaro. También apareció otro libro llamado Nosotros, este ya fue en 1972, escrito por Humberto Rubalcaba, que también es un auténtico tesoro porque encapsula algunos pensamientos muy interesantes acerca de lo que fue ese Festival de Avándaro, y también una colección de fotografías realmente interesante. En el 72 también aparece un libro muy importante y que es un referente para mucha gente desde entonces hasta ahora, que se llama La Nueva Música Clásica, escrito por José Agustín, y en donde nos habla ya de la importancia que tiene en 1972, estamos hablando de hace muchísimos años todavía, ya desde entonces el rock como un modo de expresión, como una parte de una cultura alternativa, por llamarlo de alguna manera, que ya era muy importante, obviamente a nivel mundial, y en México cada vez también iba cobrando una mayor importancia. Y aquí es un poco de lo que habla este libro de la nueva música clásica, refiriéndose a que el rock es esa nueva música clásica. Luego tenemos, ya entrando a los 80s, hay un poco de más producción, aunque sigue siendo un tanto escasa. Aparece el libro El Rock en Silencio, de Juan Villoro. También aparece una de varias enciclopedias, no sé,
quizá los que estamos arriba de los 35 aquí en esta plática, seguramente recordarán que era muy recurrente en los años 80 que aparecieran enciclopedias de rock en fascículos, algunas de ellas con discos, algunas de ellas simplemente con los fascículos coleccionables, y que ahí se iba integrando a través de cada semana o de cada mes, y que después al final uno tenía que conseguir la pasta, lo mandaba uno a empastar y ya quedaba estas enciclopedias que de alguna manera creo que tuvieron una respuesta popular muy interesante, y yo creo que muchos en aquella época pues era nuestra fuente de información realmente, de donde podíamos empaparnos ampliamente de la historia de muchos grupos, de los grupos más importantes que ha habido en todo el devenir de lo que ha sido el rock. Y yo creo que tuvo respuestas populares muy interesantes, porque era muy democrático el precio y además estaba al alcance de cualquier persona, ya que se vendía en los puestos de periódicos. Entonces, ese tipo de enciclopedias eran sumamente interesantes. Y bueno, hubo varias en los 80s, una de ellas llamada 30 años de música rock, editada por Salvat en el año de 84. Luego también, otra vez, Víctor Roura hace una recopilación de muchos de sus escritos, de las reseñas y de los textos que él publicaba en diferentes periódicos, y los junta en un libro que llama El viejo vals de casa, textos de periodismo musical, que es un ejercicio que yo pienso que casi cualquier periodista que tenga una cierta trayectoria debería hacer, porque es una manera de guardar un testimonio de un trabajo periodístico, de una reseña, y yo creo que sería muy interesante. Desafortunadamente casi nadie lo hemos hecho, y a pesar de que tuvimos este ejemplo por parte de Víctor Roura en 1985. Hubo una autobiografía interesante, sobre todo pues porque es un personaje que fue de los más destacados durante el rock and roll en los 60s, que fue César Costa, que editó un libro en 1985 que se llamó Llegar a Ser. También en ese año de 1985 aparece el primer tomo de un libro, o de una colección de 4 libros en aquel momento, que es fundamental y que es uno de los libros, o de las colecciones en este caso, porque eran 4 originalmente, aunque después se reeditó como un solo tomo, y se convertiría realmente en el referente, en el libro que la mayoría consideramos lo más cercano que puede haber a una enciclopedia de rock mexicano, por la cantidad de información y porque abarca, digamos, desde el surgimiento del rock mexicano hasta la época en la que fue escrito, obviamente cada vez con menos información, pero con información muy nutrida de los años 60, un poco de los 70. Yo obviamente estoy hablando del libro Guaraches de Ante Azul, escrito por Federico Arana, que fue músico justamente en aquellos años 60, y que bueno, como ya les menciono, con un particular punto de vista, pero con la generosidad de compartir una serie de informaciones, de juntar toda esta información y volverse desde entonces un auténtico referente. Como les digo, hasta el día de hoy mucha gente sigue buscando ese libro, se ha reeditado varias veces y hoy se puede conseguir en una versión bastante grande, que el creador ha venido ampliando y ha venido incluyendo algunos otros datos, algunos otros textos. Entonces, pues ese es el gran referente. Si tuviéramos que hacer una selección de los libros de rock más importantes que se han escrito, sobre todo libros en donde venga información de lo que ha sucedido con el rock en México, que yo creo que es de lo que más estamos surgidos, porque hay muy poca información. Seguramente Guaraches de Ante Azul tiene que ser uno de los libros que aparezcan en esa lista. Luego apareció otro libro llamado Rock and Roll en Español, Historias y Discografía, de 1960 a 1965, escrito por Gonzalo Gutiérrez y Mario Castellanos, que también, quizá por la edición tan limitada que tuvo, la poca difusión y no haber tenido a lo mejor el respaldo de una editorial importante, es un libro que muy poca gente conoce y que sin embargo tiene muchísima información
sobre todo en lo que se refiere a la edición de discos. Y para aquellos que somos melómanos y que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a recopilar información y obviamente discos de rock mexicano, pues es un auténtico tesoro realmente este libro. Es muy difícil de conseguir, pero vale muchísimo la pena, sobre todo para aquellos que quieren tener esta información, estos datos acerca de datos precisos de ediciones de discos que se hicieron en esta época, que ellos abarcan de 1960 a 1965, una etapa obviamente en la cual se da el boom del rock and roll en español, que en 1960 pues empezó con los Teen Tops, con los Rebeldes del Rock y con los Locos del Ritmo principalmente, y bueno, ya luego se sumaron muchos más grupos. También aparecen ya en los 80s algunos textos escritos por periodistas mexicanos acerca de grandes íconos del rock mundial. Esto, como les repito, en otros países hay una lista larguísima de textos escritos por periodistas, por ejemplo, volviendo al caso de España y Argentina, que han hablado sobre muchos de los fenómenos musicales más importantes a nivel mundial, pero aquí, en ese rubro en particular, es una lista, se puede decir que hasta corta, y son pocos los libros. Uno de ellos, de ya mencionado Sergio Monsalvo, que escribió un libro en 1988 dedicado a Nina Hagen, que se llama Nina Hagen, un encuentro cercano, al igual que otro libro que tenía yo por aquí, escrito por Pontones, que salió un poquito más adelante y ahorita se los voy a mencionar, en donde habla de Bob Dylan, que últimamente ha hecho que nuevamente la literatura y el rock vuelvan a coincidir, quizá de manera un tanto polémica por todo lo que ha encerrado tanto la designación del premio como la reacción que ha tenido Dylan ante él. Pero bueno, aquí ya Javier Pontones había dedicado un libro descrito desde su particular punto de vista y como fanático del trabajo de Bob Dylan, y creo que es una visión interesante descrita desde México. También hay otro libro llamado Notas para entender el lado oscuro del rock, escrito por Héctor Gómez en 1989, y Federico Arana, como ya les digo, muy reconocido por los Guaraches de Anta Azul, también escribió otro libro llamado Rockeros y Folcloroides, que viene a ser, que contiene alguna información complementaria, también interesante, editado en 1988. Entrando ya a los años 90, aumenta un poco la producción de libros dedicados a hablar desde diferentes ángulos sobre el rock, y el primer libro que aparece en esta década de los 90 es un libro que desde mi humilde punto de vista considero es de los más atractivos, de esos libros que realmente uno empieza a leer y uno no sabe cómo, pero no lo deja uno hasta que lo termina, porque realmente aparte es un libro que no tiene demasiadas páginas, pero que tiene un contenido sumamente interesante y que fue, digamos, el debut como hacedor de libros de Javier Velasco, que después, pues obviamente, como todos ustedes saben, él empezó como periodista de rock y ahora tiene una carrera como escritor muy laureada, muy reconocida, y todo comenzó, digamos, el puente entre su faceta como escritor de rock y como hacedor de novelas empieza justamente con este libro de 1990 llamado Una banda nombrada Caifanes. Creo que se ha reeditado, es un libro que realmente es muy recomendable por la importancia del grupo, pero también por el modo en el que está escrito. Realmente yo creo que ya desde ahí Javier mostraba ese enorme potencial, y bueno, ya lo había mostrado en todas las colaboraciones que él hacía en periódicos y revistas antes de empezar su carrera como novelista. Todos sus reportajes acerca de rock, sus críticas, pues eran siempre señaladas como de las más interesantes y las que tenían digamos, un sesgo muy identificable y muy desarrollado. Otro libro también que junto con el de Javier Velasco pondría yo como de los libros más interesantes
en este caso, basado sobre todo por el trabajo de investigación que se realizó, por esa visión periférica que manifiesta en sus páginas. Es un libro llamado Rock Mexicano, Sonidos de la Calle, editado en 1992 y escrito por José Luis Paredes, mejor conocido, cariñosamente conocido como Pacho, que fue baterista de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, y que desde hace varios años pues es un activo impulsor de la cultura alternativa, actualmente director del Museo Universitario del Chopo, y que bueno, ya mostraba ese interés, a pesar de que tenía muy poco tiempo, porque Maldita Vecindad se la pasaba en giras constantes. Él se dio el tiempo para escribir este libro, en donde recopila mucha información, datos muy interesantes, y bueno, es una lástima que este libro realmente ya prácticamente sea inconseguible. Yo creo que sería muy bueno que se pudiera reeditar, porque el esfuerzo que se hizo para juntar toda esta información, el esfuerzo que hizo Pacho, vale muchísimo la pena. Se los recomiendo, este libro llamado Rock Mexicano, Sonidos de la Calle. Otro periodista que también había colaborado en revistas y demás, hace otro de estos ejercicios en donde un periodista mexicano habla sobre uno de los grandes íconos o referentes del rock mundial, como fue el caso del libro Los Días Extraños, dedicado a The Doors, escrito por el periodista Merced Belén Valdés. También hay otro melómano, más que periodista, que fue el caso de Roberto Vázquez. Escribe un libro en donde nos habla un poco de la historia del desarrollo del rock progresivo en 1993. Y luego, siguiendo un poco los pasos de esta documentación biográfica de algunos grupos importantes de rock mexicano, como ya había pasado con Caifanes, Arturo Castelazo, que también es un periodista que tenía una trayectoria, sobre todo en su propia revista, edita un libro llamado Lora, Vida y Rock and Roll, en sus propias palabras, que básicamente recopila, o la parte medular del libro son entrevistas en donde Lora pues, va platicando algunos de los pasajes más importantes de su carrera, su discografía completa, en fin, un libro editado en 1993. Luego viene otro de los libros que recopila todo un momento muy importante en la historia del rock mexicano. Después de lo que sucedió, que hablábamos del Festival de Avándaro y toda la represión que vino durante los años 70 por el aparato gubernamental, viene en los 80 una especie de renacimiento. Vuelve el rock a aparecer poco a poco en las zonas principales de la ciudad, del cual había sido extirpado. Vuelven a aparecer foros en Avenida Insurgentes, en otras zonas nuevamente, y uno de esos lugares que fue sumamente importante fue Hip 70. Hip 70 era un foro en donde tocaban los grupos a principios de los 80, pero también era una tienda de discos. Su dueño, Armando Blanco, era muy curioso verlo en las noches hasta muy tarde en los conciertos, y luego al otro día pararse lo más temprano que él pudiera y abrir la tienda de discos, y muchas veces estarse casi durmiendo ahí mientras vendía estos discos maravillosos que él traía importados de Inglaterra y Estados Unidos. Era uno de esos pocos lugares en donde se podían conseguir discos en aquella época. Realmente ahora quizá les va a sonar un poco raro porque toda la información está a la mano y los discos llegan inmediatamente, pero antes teníamos que esperar meses, semanas, para que en alguna de estas tiendas llegaran los discos y ahí pudiéramos tener acceso a bandas y a propuestas que sabíamos que estaban marcando momentos importantes en el rock. Entonces toda esta aventura, que auténticamente fue así, Hip 70 como foro y como tienda de discos, y toda la época que abarcó, que fue principalmente a finales de los 80, obviamente Armando Blanco en este libro que se llama 20 años de aventuras Hip 70, editado en 1994, nos habla también de su historia personal, de cómo llegó al rock y de cómo llegó a abrir este foro ahí en Avenida Insurgentes Sur, el legendario Hip 70. Luego también hay una colección de entrevistas llamada El Grito del Rock Mexicano de 1995. Hay otro libro
que aporta datos interesantes sobre algunas canciones de algunos discos, también nuevamente escrito por Federico Arana, que se llama Los 100 más cachondos rock and rolls de las lenguas españolas, editado en 1995. Aparece otro libro también muy importante, llamado La contracultura en México, en 1996, escrito por José Agustín, este personaje que ya desde los 90 pues era legendario y lo sigue siendo hasta ahora. Otro lugar importantísimo para el rock mexicano lo fue el Tianguis del Chopo, y de alguna manera lo sigue siendo, a pesar de que ha ido cambiando un poco su propuesta. En los 80 surge el Tianguis del Chopo como un lugar en donde convergen coleccionistas de discos para intercambiar, y también gente que de alguna manera había editado discos y que quería venderlos, ya sea de los propios grupos o de pequeñas compañías independientes que existían en aquel momento. Y bueno, se vuelve en un lugar que fue increíblemente importante y que de alguna manera lo sigue siendo para la difusión de la cultura del rock, y que inicialmente se hizo dentro del Museo Universitario del Chopo y que ha pasado a tener su propia autonomía, siempre a lo mejor en una ubicación que de alguna manera sigue siendo cercana al Museo Universitario del Chopo. Y bueno, hay libros que nos hablan de la historia de este lugar, uno de ellos escrito por uno de sus creadores, Jorge Pantoja. El libro se llama Cuando el Chopo despertó, el dinosaurio ya no estaba allí. Es un libro de 1996 que ha tenido algunas revisiones y que se puede conseguir. También hay otro libro que se llama Rock and Roll, la revolución sociocultural más importante del siglo XX. Hay otro que se llama Neza-Yorksferas, en donde nos habla del contexto de lo que era Ciudad Neza, escrito por un músico punk y algunos otros gentes que colaboran con textos, en donde nos hablan de este lugar en donde muchos movimientos musicales subterráneos tuvieron como bastión durante mucho tiempo, no más allá de que ahora se ha diversificado el gusto de la gente del rock en particular ahí por otras músicas, pero que durante mucho tiempo fue un auténtico bastión para movimientos como el rock urbano, el punk, el heavy metal incluso. Otros ensayos como Simpatía por el Rock de 1998, Por los territorios del rock también de 1998, un libro que habla sobre un personaje también muy importante en los 80s llamado Rodrigo González, que bueno, también es muy interesante. Y con eso vamos entrando ya hacia la recta final de los 90 y acercándonos a lo que ha sido este milenio, y ahí podemos encontrarnos otro libro que yo señalaría como de los más importantes, que es El otro rock mexicano, un libro escrito por mi amigo y periodista David Cortés, de 1999, en donde hace una recopilación muy interesante de información acerca de lo que es principalmente el rock progresivo y el rock experimental en México. También otro libro que vale muchísimo la pena, que sale también en el 99, se llama Oye ¿Cómo va? Recuento del rock tijuanense, en donde una serie de plumas muy interesantes, entre ellas el desaparecido Octavio Hernández, un amigo que fue un periodista muy importante en Tijuana, nos hablan de toda esta historia maravillosa que ha habido en Tijuana por el rock. Otro libro también muy interesante de un amigo que va a estar más tarde aquí en este mismo lugar, a las 6 de la tarde, es Retratos del Rock Mexicano, un libro de fotografías, de retratos de Fernando Aceves, que me tocó colaborar con él en la selección de una serie de personajes que han sido fundamentales para el rock mexicano desde su surgimiento hasta la época en la que fue editado en 1999. Viene otro libro sobre el Chopo llamado Tianguis Cultural del Chopo, una larga jornada del 99. Otro libro sobre Rodrigo, donde nos habla de sus letras y y otros rollos que tienen que ver con Rodrigo. Y ahí entramos a lo que ha sido este milenio, en donde ha habido ya un boom muy interesante. En la década pasada salieron varios libros interesantes, como por ejemplo uno que hablaba sobre la historia del ska, otro
llamado Sirenas al Ataque, donde nos habla de toda la participación de las mujeres en el rock mexicano, escrito por Tere Estrada, que tiene su propio grupo y su propio proyecto musical. Otro libro llamado Neozapatismo y Rock Mexicano, que nos habla de este perfil social y de actitud que tiene el rock y que se ha manifestado en varios momentos. Otro análisis sobre la historia del rock mexicano llamado Rock Mexicano, ahí la llevamos cantinfleando. Y bueno, muchos más libros, por mencionar algunos, tenemos el rock tapatío, una historia por contar. Tenemos un libro sobre la historia de José Force, editado en 2004, que se llama así, José Force, 25 años. Otro libro que hizo Armando Blanco, llamado Prisioneros del Rock. Otro libro de los que yo considero es un gran logro a nivel estético, a nivel de presentación, por su arriesgado esquema y por su diseño vanguardista, que se llama Paso del Nortec, es un libro del 2004 que incluía un DVD, un libro que recopiló unos encuentros de sellos independientes que se realizaron en el Museo Diego Rivera, en Aguacali. Se hicieron 2 encuentros y aquí se recopila el trabajo y algunos pensamientos que tienen los directivos de algunos sellos que participaron. Esto fue en el 2006 y entramos con gusto a esta década en donde han aparecido una enorme cantidad de libros. Ahí vemos cómo ha ido creciendo y aumentando, y cada vez han sido más diversas las voces que han participado a través de la publicación de libros que tienen que ver con el rock mexicano. Y ahí nos podemos encontrar, por ejemplo, desde libros como el que se editó acerca de la historia del Foro Alicia, un foro importantísimo para el rock mexicano, llamado Alicia en el Espejo, un libro del año 2010, hasta otro ensayo acerca de Rodrigo, una historia sobre el rock tapatío, y también un libro de un fotógrafo estadounidense radicado en México que se dedicó a documentar a los grupos tapatíos, principalmente en concierto, un libro de una calidad muy interesante a nivel gráfico, que se llama Rock Tapatío en Vivo, editado en el año 2010. También libros escritos por músicos. Hay una gran cantidad de libros que músicos de rock han escrito y que obviamente pues no necesariamente hablan de rock, sino que tienen ejercicios en diferentes cuestiones, novela, prosa en particular, o verso incluso, y ahí pues hay una lista interesante de músicos que han escrito, y algunos de ellos una gran cantidad de libros. Yo les recomiendo que los busquen. Es una manera muy interesante de descubrir otra faceta de músicos de rock que los tenemos quizá muy identificados con sus propuestas y con sus grupos de rock, como el caso, por ejemplo, de Federico Arana, que también escribió otro libro que se llama Las Jairas, Arturo Mesa, que tiene, no sé, más de una docena de libros escritos a partir de 1980, también está Humberto Álvarez, Jaime López, que tiene un ejercicio por ahí muy interesante de 1994 llamado Rolando Trocas, el trailero intergaláctico, que combina también algunas ilustraciones muy interesantes. Salvador Aguilar, el cantante de Coda, tiene un libro de prosas y furtivos versos de 1997. Guillermo Briceño tiene 3 libros. Lorenzo Partida, el líder de Transmetal, tiene cerca de una decena de libros. También Pascual Reyes, Carlos Avilés de Cuca, José María Arreola, Armando Vega Gil también tienen más de una docena de libros escritos de los más diversos temas, desde su diario íntimo de Guacarrocker del 2002 hasta un libro que nos habla de los panes de dulce de la repostería mexicana, pasando por una N cantidad de temas, de novelas y de ensayos. También están los libros de José Cruz, muy recomendables, uno llamado Los textos del alcohol, del 2004, y otro llamado Yo creador, me confieso, editado el año pasado. También Fausto Arreguín editó un libro, así como José Manuel Aguilera. José Lo Rangel, de Café Tacuba, ha editado 2 libros.
uno llamado Crónicas Marcianas, del año 2011, que recopila su trabajo como columnista en el diario El Excelsior, y otro libro editado apenas el año pasado llamado One Hit Wonder, y la última que se ha sumado a esta lista es Jesse Bulbo, con el libro Rock Doll, una novela editada en el año 2015. Como se podrán dar cuenta, pues cada vez crece mucho más la lista de gente que tenemos identificada como músicos de rock, pero que también descubrimos en ellos esta faceta como escritores. Y pues nada más para concluir, porque el tiempo se ha ido muy rápido, me gustaría, antes de pasar a algunas preguntas, hablar de los libros que más recientemente se han editado, como por ejemplo el libro Mi vida en 6 cuerdas, editado por Arturo Ibarra, integrante de Rostros Ocultos. Yo estuve en Avándaro, un libro también muy recomendable, escrito por Federico Rubli y Graciela Iturbe, en Las Fotos, que ya le recomendamos su exposición que está actualmente en el Museo Universitario del Chopo. Un libro que salió este mismo año que se llama Café Tacuba, Bailando por nuestra cuenta, escrito por Enrique Blanc, un periodista de los más reconocidos actualmente en la escena del rock nacional. Una cuestión muy interesante, escrita por Aída Flores, llamada Cristina Rosenfinge, que es una cantautora española. Ella es una periodista mexicana, una melómana mexicana llamada Aída Flores. Otro libro que se llama Nada volverá a ser igual, que nos habla del movimiento punk, al igual que Arde la calle, que también nos habla del movimiento punk. Otro libro que es una reflexión sobre el rock mexicano llamado Rock en Salsa Verde, editado en el año 2015. También hay un ensayo sobre el reggae en el Caribe mexicano, que fue el primer lugar en donde se hizo reggae en México. Es un libro que se llama así, Reggae en el Caribe mexicano, editado en el año 2015 por Arturo Montes. Tenemos también Rupestre, el cancionero, y también me gustaría resaltar algunos libros que nos hablan de movimientos que han tenido lugar en lugares que quizá no tenemos muchas referencias discográficas, como el caso, por ejemplo, de Yucatán o de Guerrero, y que sin embargo sí existen libros que documentan esos movimientos, ¿no? Como el caso de la historia del rock en Yucatán, que bueno, pues es sumamente interesante, sobre todo para aquellos que queremos adentrarnos o que siempre estamos buscando conocer más propuestas, conocer el desarrollo que ha tenido el rock en otras partes de la República Mexicana. Tratar de acercarse a estos libros realmente vale mucho la pena. También hay que mencionar el libro dedicado a José Cruz, llamado Voy a morir, escrito por el periodista de Proceso Juan Pablo Proreal. Es un libro del 2013. También hay un libro muy interesante llamado Escena Gótica Mexicana, escrito en el 2013, que nos habla, si bien algunos han manifestado que es una versión muy personal, pero no por eso poco interesante, de hecho yo diría que es muy interesante, acerca de lo que ha sido el desarrollo del movimiento gótico en México y también de movimientos que han estado cercanos a él. También, hablando de libros que recopilan movimientos, está Rupestre, el libro, escrito por Jorge Pantoja, un personaje que desde cuando él estaba en el Museo Universitario del Chopo se dedicó mucho a apoyar a este movimiento de cantautores, por llamarlo de alguna manera. Otro libro también sumamente recomendable es Variación de voltaje, escrito por Carlos Prieto, en donde dedica su esfuerzo a documentar principalmente lo que es la música electrónica en nuestro país, que se vuelve algo sumamente interesante por la cantidad de información que logra, por todos los protagonistas, todos los personajes que él logra entrevistar, y toda esta información pues aparece ahí. Otro libro que también recomiendo muchísimo es Sonorama, del doctor Alderete, un ilustrador argentino ya que tiene mucho tiempo viviendo en México y en donde ha desarrollado la mayor parte de su obra, que ha sido, la podemos ver en un gran número de portadas. Es un trabajo sumamente interesante y obviamente un libro que a nivel gráfico pues llama muchísimo la atención, porque
la obra del doctor Alderete, pues es una obra muy personal, con un estilo que ha impactado grandemente en mucha gente, en Argentina, en México, en fin. Entonces, ver recopilado su trabajo en un libro, y sobre todo editado con muy buena calidad, pues llama muchísimo la atención. También hay un libro del año 2012 llamado 100 discos esenciales del rock mexicano. Otro libro que también junta muchísima información acerca del movimiento punk, también editado en el 2012, llamado México Punk, en donde realmente yo felicito mucho a la gente que hizo ese libro, porque es muy complicado juntar información acerca del rock mexicano y mucho más, en este caso, acerca del punk, que es un movimiento súper underground y que por ende pues es doblemente difícil juntar toda esta información. Y bueno, lo que quisiera concluir antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas es que todavía obviamente hay una larga lista de libros que me hubiera gustado mencionar, el tiempo se ha ido, pero la intención es, a través de este ejercicio que se hizo de recopilar toda esta información, y para lo cual fue muy importante, y le quiero dar un reconocimiento a mi amigo Edson Ramos, que es uno de los grandes coleccionistas de libros que tienen que ver con el rock de alguna u otra forma, que se han editado aquí en México. Entonces tenemos el proyecto, Edson y un servidor, de ver la manera de poder cristalizar esta especie de catálogo o esta especie de recopilación de información a través de un libro que nos hable o que nos documente todos estos libros. Esperemos que este proyecto vaya adelante, vamos a tratar de darle vida y compartirlo con ustedes. También yo creo que la gente que quiera checar ahí en las redes, estoy en Facebook como Ricardo Bravo, vamos a estar poniendo información. Yo creo que vamos a ver la manera de cómo compartir toda esta recopilación, toda esta lista, porque es una lista muy larga, de todos estos libros, de los cuales apenas les hemos dado un esbozo, para ir de alguna manera compartiendo y retroalimentando esta información, porque seguramente hay todavía muchísimos libros, existen muchos libros de los cuales incluso ni siquiera todavía tenemos conocimiento, por más que hemos estado muy metidos en lo que es el devenir del rock mexicano. Entonces, no sé si hay alguien que quiera comentar alguna cosa. Ricardo, buenas tardes. Yo quería preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es el primer libro que habla sobre el rock mexicano? Pues yo creo que serían seguramente esos libros de Avándaro. Fueron los primeros libros en donde se hizo esta reflexión sobre un hecho que nos aconteció aquí en México, porque quizá había habido algunos libros que muchas veces eran traducciones o que hablaban sobre fenómenos que estaban muy en boga, como los Beatles o los Rolling Stones, pero yo creo que estos libros que se editaron en 1971 y 1972, que mencioné algunos de ellos, tienen esa gran importancia, ¿no?, de haber sido libros que retrataron un hecho tan importante como fue el Festival de Avándaro. Buenas tardes. Hola. ¿Alguna vez has pensado escribir en la zona de confort de los grupos de rock? Si oyes tú, por ejemplo, al Tri, en los inicios llamó mucho la atención. 30 o 40 años después, el Tri se sigue oyendo igual. A la gente le llama la atención, ya sea por la edad que tienen y lo empiezan a oír, o sea, los chavos, o quienes lo empezaron a oír cuando eran chavos hace 30 años, y no han cambiado ellos, el Tri tampoco, y la música de rock tampoco. Es muy aburrido el rock and roll mexicano o el rock mexicano cuando entran los grupos en una zona de confort y todas sus canciones son iguales, cambian un poco, unas serán más fuertes, otras menos fuertes, la melodía es tal vez diferente, pero en general es lo mismo. ¿Has pensado sobre la zona de confort de los grupos de rock en México? Sí, no, yo creo que es un hecho, ¿no? Yo no generalizaría, porque creo que ha habido casos, como bien mencionas, en donde los grupos han encontrado a lo mejor un estilo y con ese
esa cuestión, pues se mantienen dentro de esa línea durante mucho tiempo. A lo mejor también quizá por el miedo de decir, nosotros ya tenemos un público y si nos salimos de ese estilo, ya no le vamos a gustar a ese público y quizás no capturemos otro. Obviamente es una visión muy conformista, pero también ha habido otros artistas que incluso han sido condenados por hacer un cambio en su estilo, ¿no? Caso, por ejemplo, Julieta Venegas, en donde de repente empiezan con un estilo y luego a los ojos del público de rock se vuelven comerciales y logran un éxito mucho mayor, pero hay un cambio muy notorio, ¿no? A lo mejor no para bien ante los ojos del rock, pero también aquí yo creo que tiene mucho que ver con, en el caso de los que evolucionan o cambian, con el hecho de que son personas que tienen esas necesidades, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez platicando con Julieta me decía eso, dice, la visión que yo tenía cuando hice el primer disco, pues era una visión a lo mejor sombría, muy personal, y ahora veo las cosas de una manera muy diferente, ¿no? Si antes lo veía todo como en escala de grises, ahora lo veo todo lleno de color y de alguna manera tengo que reflejarlo en mis canciones, ¿no? O por ejemplo Saúl, que decía que cuando estaba en Jaguares, igual se le hacía un poco una incongruencia seguir escribiendo sobre cosas, sobre telarañas y sobre oscuridad, cuando realmente ya la vida que él tenía era muy diferente a cuando él estaba empezando en Caifanes. Entonces, yo creo que hay de los dos, ¿no? Tanto grupos que evolucionan, a lo mejor ante los ojos del rock no de la mejor manera, y otros que sí, como bien mencionas, están en su zona de confort. Pero yo creo que por eso es muy importante que siempre existan estos revulsivos en el rock, estos cambios que sí los ha habido, en donde pues vienen nuevas ideas, nuevas generaciones y si no hay una evolución a veces te quedas en el camino, ¿no? Agradecer a Ricardo Bravo con un fuerte aplauso, por favor, por haber estado aquí con nosotros. Ricardo, a nombre de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, queremos entregarte este reconocimiento por tu participación en la Feria del Libro. Muchísimas